Muy bien, entonces ya estamos grabando nuestra reunión de hoy, que viene siendo el 24, ¿verdad? De marzo de este año 2025. Perfecto. Entonces, el, primero que nada, siempre me gusta pues darle la bienvenida a todos, saludarlos a todos y ver cómo están. Este, no saben el gusto que me da estar aquí con ustedes y al mismo tiempo agradecerles que estén presentes porque ustedes son los que hacen posible estos grupos, ¿verdad? Entonces, para empezar, les preguntábamos siempre si hay alguien, perdón, sí, preguntar si hay alguien de nosotros aquí que esté por primera vez y quisiera que habláramos una introducción rapidita de lo que es la Kabbalah, pero sí, yo creo que ya todos hemos estado antes, así que sí podemos iniciar entonces, ¿verdad? Voy a poner mi material aquí a la vista. Ya me dicen ustedes si se mira, lo voy a hacer más grande. Muy bien. Sí, ya se ve. Perfecto. Entonces aquí vamos continuando con nuestra serie de El Zohar. Recuerden que ya vimos una introducción previa, ¿verdad? De 7 presentaciones. Ahora ya estamos iniciando con el contenido del Zohar, del punto de vista, como ya sabemos, de esta interpretación que le da este gran cabalista que ya no está con nosotros. Él vivió en el siglo pasado, conocido como Baal Hasulam. Es el nombre que se le dio ya como cabalista, ¿verdad? Él hizo esta interpretación a nivel ya para difundirlo a nivel mundial en diferentes idiomas. No existía una interpretación tal, es así pública. Entonces, se han hecho varias interpretaciones y estamos estudiando esta en particular. Al final ahí está la bibliografía, el título de este libro, que lo pueden encontrar ustedes en Amazon, ¿verdad? Y el autor. Y en base a eso estamos estudiando este libro, El Zohar. Y aquí estamos en la segunda presentación y así les voy marcando, ¿verdad? 1.2 y así la que sigue 1.3 hasta salir de este tema del número 1, es muy extenso, ¿no? Pero ahí así vamos a ir yendo en ese orden. También es interesante decir que no estamos empezando de cero desde el primer libro del Zohar, pues ese es Bereshit, es el Génesis, ¿verdad? El principio, el Génesis en sí, sino que son temas que están, que nos ayudan a entender un poquito este contenido del Zohar. En este caso, como ven ahí, vamos a tocar estos puntos, estos temas, como ven ustedes, en lo que es pantalla, Parsuf, relación de proporcionalidad inversa, el Simsum Aleph, el estado de Kadnut, el estado de Gadlut, ¿ok? Todos esos temas ahorita los vamos a ver, que son necesarios para entender el contenido del Zohar. Muy bien, entonces, para empezar, aquí estamos en el primer punto, que es pantalla. Este término de pantalla, bueno, como siempre les digo, el
El contenido se los mando a ustedes en diapositivas para que tengan tiempo de leerlo con calma, que de hecho es lo que es lo que es el texto, es la base, el fundamento, ¿no? De esta presentación, es el texto que está impreso ahí en las diapositivas, y yo trato de dar una interpretación, algo, llevarlo más a la práctica para entenderlo mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el término de pantalla, para empezar, aquí nos indica este diagrama que el creador se fue restringiendo, así como ven los círculos, a partir del Ein Sof. Recuerden que ese término es la nada. A partir de la nada, del Ein Sof, el creador se fue manifestando en luz, pero esa luz la fue disminuyendo, creando dimensiones, y ahí lo ven en los círculos concéntricos, como eh, la luz fue disminuyendo hacia el centro, y en el centro está Malhut, que sería la parte inferior del árbol de la vida, donde se ve oscuro, o sea, esa luz se fue reduciendo, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Entonces, al llegar a Malhut, ahí se crea una dimensión donde no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Bueno, pues para que el ser humano se desenvuelva de una manera, ¿cómo se puede decir? De libre albedrío, ¿sí? Que vaya desarrollando su deseo de elegir lo bueno o lo malo. Muy bien, entonces, en base a eso, vamos a ver que el término de pantalla lo vemos aquí en esta figura, que se conoce como Parsuf, que lo vamos a ver enseguida también, ¿sí? La pantalla es, vamos a ver cómo dice aquí, es la facultad, fíjense bien, esta facultad para rechazar la recepción egoísta del placer es denominada pantalla. Esa capacidad de rechazar. Para entender esto, el, el- el- la vasija que somos nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? En un tiempo recibía 100% de luz, que esa fue la idea de la creación. Dios nos creó para que recibamos esa luz, que son, la luz viene siendo todo el placer, todas esas bendiciones que vienen de Dios. Entonces la recibía la vasija, el receptor las recibía al 100%, ¿verdad? Pero ya hemos comentado que esa cualidad, esa característica de recibir siempre al 100% nos aleja, es lo opuesto al creador. Entonces, este, se, se- se- al reconocer, al hacer conciencia que si recibimos todo y no damos nada, entonces, pues nunca vamos a acercarnos al creador. Por esa razón se creó esta pantalla, como dice aquí, es la facultad de rechazar la recepción. Repito, en un tiempo recibíamos al 100%. Entonces, hay necesidad de rechazar parte de esa luz. Y lo vemos aquí en la figura. Si entonces se creó esa pantalla, ese deseo de no recibir. ¿Por qué razón? Porque estábamos recibiendo de manera egoísta. ¿Sí? Entonces, vemos aquí en la figura que tenemos ahí que la parte inferior de la vasija está vacía, no hay nada ahí, porque esa parte, ya lo hemos dicho, es la parte egoísta que tenemos, que recibe para complacerse uno mismo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando ya entramos a un nivel de conciencia X,
que dentro de la red GFU le llamamos yamines. Entonces empezamos a rechazar ciertas cosas, ¿sí? Ya no usamos drogas, por ejemplo, alcohol. Estamos rechazando eso. No tomamos cafeína, pues la carne, dejamos la carne y estamos rechazando todas esas cosas. Aparte, pues que no tratamos de no mentir, no robar, no tener ambiciones. Entonces estamos rechazando, estamos poniendo una pantalla para detener esa luz, esa forma de placer que nos llega. Sí, así que si no ponemos esa pantalla, pues entonces recibimos todo. Pero el recibir todo, repito, es una acción egoísta. No sé si me explique, ¿verdad? Pero en general es eso. Como cuando hacemos un ayuno, nos limitamos de todo, ¿no? Tomamos agua nada más, ¿verdad? Pero nos abstenemos de todo. Y es una decisión personal, consciente, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí la figura, vean ustedes, arriba hay dos líneas, una que viene hacia abajo, es la luz que llega del Creador, son todos esos placeres que nos llegan en la vida, ¿sí? Y al llegar a la pantalla, o sea, ese rechazo que hacemos, entonces no entra toda la luz. Por eso vemos que nada más llega hasta la mitad de la vasija y el resto de luz se refleja hacia arriba, como otorgamiento al Creador, digámoslo de esa manera. Entonces recibimos la luz que necesitamos nada más, sin exceso, y el resto la regresamos. Pero esa luz, fíjense cómo al llegar hacia arriba, regresa hacia abajo y trata de entrar a la vasija por la parte media que vamos a ver ahorita que la vasija tiene sus partes como el cuerpo humano y corresponde al ombligo, el tabur es la parte central de nuestro cuerpo, es el ombligo, trata de entrar esa luz, ¿sí? Acuérdense que ahí está el plexo solar y ahí están las emociones. Muy bien, entonces la luz siempre quiere entrar, siempre, por eso regresa, ¿sí? Y si mantenemos esa pantalla fuerte, rechazamos esas cosas pues, que no nos hacen bien, pues esa luz no va a entrar. Pero siempre va a estar queriendo entrar, nos va a estar forzando, quiere entrar la luz, porque esa es la idea del creador. Entonces, esa es la pantalla, es el rechazo que hacemos sobre las cosas que no necesitamos, que nos hacen daño. ¿Sí me explico? Y que nos impiden acercarnos al Creador porque es una forma egoísta de recibir. Bueno, como siempre, si tienen alguna pregunta, ya saben, me dicen. En esta lámina vemos que la vasija está abajo, ¿verdad? En la parte central, vean ustedes, ahí está la pantalla que también se conoce como masaj en hebreo, aquí lo tenemos la palabra masaj. Esa pantalla tiene cierto grosor, ¿sí? Entre más gruesa la pantalla, es es más grueso el deseo de recibir la luz, es más fuerte, ¿sí? Y vamos a ver que si la pantalla disminuye, es como la luz va entrando. Bueno, pero aquí vemos que la luz va hasta abajo, llega hasta abajo porque el deseo de recibir la luz es muy grande en el masaje, en la pantalla. Vemos que arriba se crean esas cinco dimensiones es un árbol de la vida, o sea, está compuesto todo esto, se llama Parsuf, es un ser espiritual. En este caso, todavía no es espiritual porque la luz está hasta abajo, fíjense bien.
Nada más es para comprender que hay cinco divisiones en la parte interna de la vasija y 5 arriba, ¿sí? Que son las luces de las que recibimos todas ese placer, esas bondades. ¿Sí me explico? Entonces, así como arriba tenemos 5 dimensiones que son el árbol de la vida, que ya hemos dicho que la de Seir Anpin son 6 sefirot, entonces hacen 10 en totalidad, ¿verdad? Y vemos al lado izquierdo cómo de esas 5 dimensiones se crean 5 luces. Ya, esto es siempre se maneja mucho las luces, como ven aquí, de abajo hacia arriba, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah, son los niveles de conciencia del alma. Entonces, estos niveles tienen que entrar a la vasija para que ésta vaya acercándose al Creador a través de estos niveles de conciencia. Entonces, es la estructura general. La vasija que recibe la luz en un momento dado, recibe toda la luz. La parte superior, bueno, el masaje que está en la parte del medio de la cabeza, la parte superior con las 5 dimensiones del árbol de la vida, Keter es la de más arriba y así, y las luces de conciencia del alma que están fuera, esperando a entrar a nuestra vasija, ¿no? Y aquí vemos el concepto de Parsuf, así se le conoce con este nombre, Parsuf, y aquí vamos a ver qué quiere decir, aquí lo tenemos en el texto, pero así a grandes rasgos es como les digo, el Parsuf se forma, porque es algo espiritual, se forma cuando ya rechazamos esa luz que es en exceso, como lo vemos aquí en la figura otra vez. En la parte inferior no hay luz, está vacía. En la anterior veamos que sí estaba llena la vasija, hasta abajo va la flechita, ¿verdad? Indicando que está llena la vasija de luz. Sí, no es un parsub, entonces se le da el nombre de parsub cuando este ser humano, este ser en particular, esta persona en particular, toma la decisión de rechazar lo que dijimos, esos placeres que no nos convienen, que no nos sirven. Entonces, por eso el maestro Toro ha dicho que la iniciación empieza desde Yamines, porque el Yamin está practicando ciertas abstinencias de manera consciente. Entonces ya creó su Parsuf. Entonces este Parsuf ahora va a trabajar para recibir esas luces de las que hablamos, ¿verdad? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidah, y así hacer crecer en conciencia y acercarse al Creador. Y ahí vemos otra vez entonces esta figura llamada Parsuf, y ahorita vamos a ver que se emplean términos del cuerpo humano que son semejantes y se aplican al Parsuf, como ven aquí en el parrafito que nos dice, miren, dice, el reflejo de todo el placer entrante es llamado Rosh, cabeza. Y aquí lo tenemos, Rosh. ¿Sí? Y ahí se crea, en la cabeza están las 5 dimensiones de que hablamos, que no han entrado al Parsuf, están a la vasija, más bien. Luego dice, la recepción parcial de la luz en la medida de las fuerzas antiegoístas que posea el individuo se denomina Toj, la parte interna. De la parte interna de la vasija es el Toj. Entonces tenemos Rosh, cabeza, arriba, y Toj, si aquí lo ven, y que es como decir el pecho, Toj, la parte que recibe la luz. ¿Okay? Dice, los deseos no satisfechos, a falta de pantalla sobre ellos, se llaman
Sof. Y lo vemos aquí abajo, Sof, la parte inferior. Aquí no hay luz. ¿Por qué no hay luz? Porque esta área es una área de recepción egoísta. Aquí es recibir la luz para placer personal. ¿Sí me explico? Y eso se llama soft, la parte inferior, como las piernas. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver más adelante bueno, aquí mismo del lado derecho vemos arriba hay un árbol de la vida, aquí está de Keter a Malhut. Luego en la parte media, donde está la luz, hay otro árbol de la vida. Aquí vemos del lado derecho de Keter a Malhut. Y abajo hay otro árbol de la vida. ¿Ok? Muy bien. Y vemos aquí otra vez las partes del Parsú. Mira, aquí tenemos. Dice, tal es la estructura del alma. Bueno, entonces podemos usar ese término. El Parsú es nuestra alma. Una pregunta, Roberto. Sí, adelante. Sí, lo que se refiere ahí al Sa, se refiere a Netzachot y Yesod. Este, el Z con la ZA, ¿verdad? Me está hablando de Sa, Z. ZA. Sí, Sí. ese es conocido como este, Es el mundo de una Yetzirah, ¿no? dimensión, sí, una Ajá. dimensión, es una dimensión llamada Seirampin y comprende las seis sefirot que son Yesod, Hod, Netzach, Tiferet, Geburah y Gesed. Son seis. Si me explico, así es como se maneja en la Kabbalah. Esas seis sefirot hacen este grupo de de Seirampin. Yo pensé que como estaban por separado, Keter, Hogmah, Binah, y luego seguiría pues Netzachot, Hod y Yesod correspondía al Sad porque también Malhut está por separado. Sí, como te digo, son seis sefirot que forman este Seirampin. Ujú. Seis, que de arriba para abajo son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Son seis. Esas Ok, seis forman este Parsub de Seirampin. ok. O sea, es decir, mira, Jorge, en el árbol de la vida tenemos sefirot, ¿verdad? Las Sí, sí, sefirot. sí. Ok, Sí. pero también tenemos Parsuf. Ya estamos hablando que un Parsuf es un ser espiritual. Ajá. Podemos decir que son ángeles, podemos decirlo así, ángeles o seres humanos o arcángeles. Entonces, hay sefirot en el árbol de la vida, pero también hay Parsuf. Entonces, este Seirampin es un Parsuf compuesto de seis sefirot. ¿Sí me explico? Sí, 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 ahí están los seis, exactamente, sí. Muy bien. Sí, Keter, Hogmah y Binah. Y pues los demás son Chesed, Geborah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que no Así aparecen, son del grupo de Sa. de seguir a PIN, exacto. Muy bien, Gracias. entonces aquí vemos otra vez las partes del Parsuf y lo podemos manejar como dice aquí. Es la estructura del alma. ¿Sí? En sí, el alma es espiritual 100%, ¿eh? Ahí no puede haber nada, no hay, de hecho, no hay nada este, egoísta, todo es espiritual. Y ahorita vamos a ver que, bueno, aquí de hecho ya estamos viendo que el alma como lo vemos en la figura, es una vasija que recibe la luz, pero procesa nada más la que necesita y la que no necesita la rechaza. ¿Ok? Y aquí vemos, dice, vamos a leer, dice, para dar nombre a las distintas partes del cuerpo espiritual, empleamos, perdón, déjenme me regreso. Empleamos términos de nuestro cuerpo fisiológico. Cabeza, como ya dijimos, la parte superior, el Rosh,
cuerpo y extremidades, el toj y el sof. Hay 5 partes en el rosh, cabeza, que son la frente, también conocida como galgalta, los ojos, conocidos como einaim, las orejas, osnaim, la nariz, jotem, y la boca, pe. Todo eso está en la cabeza, en el rosh, si la parte de arriba, aquí de la vasija. Está galgalta, que es la frente, galgalta, los ojos, einaim, en hebreo, orejas, osnaim en hebreo, nariz, jotem, boca, pe. Estos términos son importantes porque luego vamos a ver cómo la luz que entra por de estas partes es una luz muy diferente la que entra por los ojos a la de la boca o a la de la nariz o las orejas. Por eso Perdón, es ¿puedo hacer interesante. una pregunta? Sí, adelante. No me quedó claro lo de las 6 sefirot, ¿cómo las están viendo ustedes? Sí, Porque en el esquema viene la división de 5, 5 y 5. ¿Dónde están las 6? sí, miren, vamos a ver la parte de arriba, en la cabeza, en Rosh. La parte superior es Keter, ¿verdad? Keter, luego enseguida hacia abajo tenemos Hogma, luego tenemos a Binah, y la que sigue es una dimensión, es un Parsuf, conocido como Seir Anpin, que está aquí escrito con la letra Z y la A. Es un parsub conocido como Seir Anpin, así que quiere decir en español rostro pequeño, Seir Anpin. Entonces en este parsub, ahí están comprendidas esas 6 sefirot que no las vemos aquí. En este parsub, en Seir Anpin, ahí se encuentra Gesed, Okey, okey. sí me O explico. Sí, ya me sí, expliqué. ahora sí entendí. Sí, Ahí está Gesed, Geburah, eh, este, en el Serampín están las 6. 6 sefirot, ¿sí? Okey, sí, está bien, Que son, gracias. sí, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Ahí son 6, que comprenden el mundo de Yetzirah, el mundo de la formación, en la parte psicológica de nosotros. ¿Ok? Y ahí luego abajo está Malhut. Y así se manejan nada más 5 en Kabbalah, se manejan estos 5 partes del árbol de la vida para tener una referencia con las 5 diferentes dimensiones que de la creación de Dios, que son a partir del primer día, son, a ver, no me quiero hacer más bolas, estoy Son enredando. las partes del alma, ¿no? Son las partes del alma, ese 5 está en todo, pues, son 5. Okey. Muy bien. Bueno. Entonces vamos, bueno, entonces ya aquí lo que vemos es que hay las partes del, del Parsú, ya dijimos entonces Rosh, la cabeza, donde tenemos ahí a la frente, los ojos, la nariz, los oídos, la boca, P, en la boca, es por donde entra la luz, por la boca, P. Y luego aquí vemos tenemos el Toj, es el pecho, Tabur, es el ombligo, Sof, las piernas, Sium, la parte inferior. Entonces, así identificamos las partes de un parsub con las partes de del cuerpo, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos a otro punto aquí. Este es conocido como la relación de proporcionalidad inversa. Está muy sencillo, miren, aquí está abajo, se los puse abajo. A mayor egoísmo, menor luz. Sí, hay una proporción inversa. A mayor egoísmo, lo inverso es menor luz. Y al revés, a menor egoísmo, mayor luz.
¿Sí me explico? Así de sencillo. Es decir, entre más trabajamos en nuestro egoísmo, o sea, a reducir nuestro egoísmo, nuestro ego, entre más lo reducimos, estamos recibiendo más luz. Si no trabajamos en nuestro egoísmo, en nuestro ego, pues la luz no entra a nuestra vasija. ¿Sí me explico? Así de sencillo. A mayor egoísmo, menor luz. A menor egoísmo, mayor luz. Y La aquí en la idea es, figura ven, sí, perdón, la idea es eliminar esa, pues esa oscuridad, ¿verdad? Esa el ego. cortina de humo la que vivimos, Ujú. que no es otra cosa más que el ego. Exactamente, pero no lo vamos a eliminar. Acuérdense que ese es Vamos a, es otro concepto. No se puede eliminar el ego. Nada más, pero sí lo podemos usar para beneficio, para poder servir a Dios. ¿Sí me explico? O sea, el ego nos va a ayudar, no es una fuerza que nos impulsa, ¿sí? Y hay que usar ese impulso, esa fuerza para crecer espiritualmente. No se puede eliminar, nada más hay que saberlo manejar. Bueno, y aquí en la figura vemos lo mismo, ¿sí? Entonces, como las luces, las partes del alma, esas 5 partes del alma que están afuera de la vasija, van a entrar poco a poquito en la medida que trabajamos en nuestro ego, van a ir entrando a la vasija, ¿verdad? Aquí vemos que están arriba y del lado derecho ya están dentro de la vasija. ¿Ok? Aquí cambiamos de concepto. Si tienen preguntas de lo pasado, pues díganme ustedes, ¿eh? Cambiamos de concepto. Este se llama Simsum Aleph. El concepto Simsum Aleph en hebreo quiere decir, Simsum es una restricción. Restricción Aleph es la primera letra del alfabeto, ¿verdad? Hebreo. Que también se puede decir la primera restricción. Entonces, aquí se los puse del lado derecho en figuras. Como les decía, en el principio la luz llenaba la vasija. Aquí, como lo ven en la primera figura, ¿verdad? Del lado izquierdo, la primerita, se ve que la luz llena la vasija. Era el estado natural del ser. Así es como Dios nos creó para recibir la luz. Pero con el tiempo se dio que esa luz se empezó a recibir de manera egoísta, que es lo que pasó con Adán y Eva, con el pecado original. Ellos vivían en un paraíso y no había necesidad de nada, no necesitaban nada, ¿verdad? Pero cuando se despertó el deseo egoísta de comerse la manzana para llegar a ser como Dios o más que Dios, ahí entró la luz de manera egoísta. ¿Sí me explico? Entonces, al principio la vasija estaba llena completamente. Y posteriormente, pues primero se requiere que llenar la vasija, sentir todo ese placer, sentirlo, para después expulsarlo. ¿Sí? Es decir, bueno, hay un dicho que según esto, una persona que no tiene dinero no puede decir que no le interesa el dinero, que él no quiere dinero. Pero una persona que sí tiene dinero y lo rechaza, él sí puede decir, bueno, a mí el dinero no me interesa. Ya lo tuve, fui rico, tuve mucho dinero, pero no es lo que yo busco en la vida. No me interesa el dinero. ¿Sí me explico? Entonces, primero tenemos que recibir esa luz para después rechazarla. Entonces, por eso aquí al principio sí recibimos la luz en 100%, pero luego en la siguiente figura, son 6 figuras, ¿verdad? En la siguiente vemos que ya la parte de abajo ya no tiene luz.
Entonces aquí hay un deseo de retornar esa luz, de rechazar la luz. Hay un deseo de rechazar la luz, porque ya no, ya ahora lo que queremos es darle al creador, no queremos recibir, queremos dar. Pero aquí hay mucha luz todavía, entonces rechazan la parte inferior, que son cinco niveles, y así vemos en la siguiente figura como ya, ya hay dos dimensiones vacías aquí de luz, o sea, es decir, el rechazo es mayor, se está rechazando una cantidad mayor de luz. Y así sucesivamente. En la siguiente figura vemos que hay, perdón, déjeme tomar un poquito de agua. Muy bien, entonces se va rechazando a la luz la vasija, el parsuf, este ser espiritual, ya no quiere luz y la va rechazando, miren, hasta llegar a la última figura donde ya no hay luz, se vació completamente. A eso se le llama Simsum Aleph, restricción Aleph o primera restricción. Se restringió por completo, 100%, no quiere luz la vasija, este ser espiritual. Pero luego se da cuenta, el mismo ser espiritual se da cuenta que sí necesita recibir luz, porque si no, entonces, ¿qué va a dar él? Si no tiene nada, está vacío, ¿qué es lo que va a dar? Y esa es la idea del concepto de acercarse a Dios, es poder dar. Entonces ahí es donde toma la decisión de recibir cierta cantidad de luz, la necesaria para poder compartir. ¿Sí me explico? Y aquí lo vemos en esta figurita que cambiamos de tema aquí. Dice el estado de Kadnut, el estado pequeño. Vamos a ver qué quiere decir esto. Es el término en hebreo. Kadnut es estado pequeño. Es decir, pequeño, es decir, cuando estamos alejados de Dios, sí, que necesitamos crecer. Pequeño porque no hemos crecido. Bueno, pero bueno, aquí en la figura, para complementar lo que dijimos del Simsum Aleph, fíjense cómo se tomó la decisión de recibir la luz para poder dar. Entonces aquí vemos en la parte izquierda de la figura, hablando de Parsuf, estos son Parsufs del mundo, como dice arriba, Adam Kadmon. Sí, acuérdense que tenemos 5 dimensiones del alma o mundos, que son del Adam Kadmon, luego tenemos Atzilut, tenemos el mundo de Beria, Yetzirah y Asia. Entonces, en la parte superior, en el mundo de Adam Kadmon, aquí vemos 3 Parsufs, que son 5, en cada dimensión tiene 5 Parsufs. Aquí vemos 3. El primero que se formó se llama Gálgata o Galgalta. Se le da un nombre a los Parsufs, tienen su nombre, como seres espirituales, como yo me llamo Roberto, también los Parsufs tienen su nombre. ¿Ok? Entonces, el primero que se formó es conocido como Galgalta. El segundo es conocido como Ave. Y el siguiente es Sag, conocido como Sag. ¿Ok? Entonces aquí vemos pues que el Parsuf Galgalta, fíjense cómo sí recibe la luz hasta la mitad, hasta el ombligo. La parte de abajo no hay luz, hay un vacío. Por lo que ya estamos hablando. Lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Que aparte, la parte inferior es una parte de receptores egoístas, vasijas egoístas que reciben la luz de manera egoísta. Entonces, abajo no hay luz. ¿Sí? Ya dijimos en la lámina anterior
que el Parsuf rechazó la luz al 100%, que ya dijimos, ¿verdad? En la última figurita acá abajo. ¿Por qué la rechazó? Porque no la puede controlar, más que nada, esa es la razón, miren. Si recibe la luz, no la puede controlar y se va a hacer egoísta otra vez. ¿Sí me explico? Mejor no recibo luz. Como un adicto por decirlo, adicto a X, a la droga o a la carne, que dice la persona, pues mejor no tomo nada, porque si tomo algo voy a volver a caer en el vicio. Sí, mejor no tomo nada. Ese es el razonamiento del Parsud. Sí, con la luz dice, mejor no recibo luz. Entonces, así Galgalta toma esa decisión, pero equilibra aquí la luz. Dice, bueno, recibo la luz, pero nada más lo que necesito. Y por eso se llena la mitad. Muy bien. Así que vamos a leer un poquito aquí el párrafo para ver, dice, bueno, dice, sin embargo, Malhut no es la única sefirá sin derecho a recibir luz. Partiendo desde el mundo de Atzilut hacia abajo, las Sefirot Binah y Seirampin tampoco pueden recibir luz en su interior. Esta prohibición es denominada segunda restricción, Simsum Bet. Es decir, tenemos Simsum Aleph y Simsum Bet. Bueno, aquí se los voy a explicar en la figura. Miren. Como dijimos, aquí hay 5 dimensiones. Adam Kadmon, la Atzilut, abajo Beria, Yetzirah y Asia. En un tiempo antes de la formación de estos mundos, estaba nada más Galgalta, Ab, Isaac, y estaba vacío la parte inferior, como ven aquí, de Galgalta, no había nada, vacío completamente, no había luz. Había vasijas, siempre hay vasijas ahí, pero no reciben luz. Entonces, de alguna manera, Sag, el Parsub Sag, es nuestra madre universal, corresponde a Binah, la parte femenina de la creación, nuestra madre espiritual o universal. Con su idea, ella tuvo la idea, Sag tuvo la idea de llevar la luz a la parte inferior, porque hay vasijas aquí en la parte inferior de Galgalta. Para que mejor se entienda todo lo que ven aquí, la extensión que ven hacia la derecha, todo eso está dentro de Galgalta, aquí en la parte de abajo. Entonces Sag quiso llevar la luz a esas vasijas por misericordia. ¿Sí me explico? Entonces, a partir de Sag se crean estas dimensiones de Atzilut, Beria, todas esas dimensiones, Yetzirah y Asia, para llevar la luz a ese vacío que existe allí en la parte inferior de Galgalta. Sin embargo, cuando llevó la luz ahí, otra vez empezó a usar de manera egoísta. Esto pasó por segunda vez. Entonces, se formaron todas estas dimensiones a partir de Sag. Se formó el mundo de Atzilut, aquí lo vemos abajo de Sag, el mundo de Atzilut, el mundo de Beria, Yetzirah y Asia. Se llenó de luz y se empezó a usar de manera egoísta. Entonces, se hizo otra restricción aquí, una segunda, el Simsum en Bet, y se creó una pantalla aquí, una barrera, aquí se conoce como Parsag, aquí lo vemos, aquí está en el Parsub de Sag, la parte inferior, aquí está el término de Parsá, y hay una línea punteada que como ven, perdón,
como ven ustedes, esa línea punteada divide el mundo de Atzilut del mundo de Beria. ¿Sí? Entonces, el Parsá es esa barrera que no deja pasar la luz a los mundos de Beria, Yetzirah y Asia. Entonces, la luz se queda en Adam Kadmon y el mundo de Atzilut. Por la razón de que si cruza el Parsá, entonces esa luz se va a usar de manera egoísta. ¿Sí? Ese término se usa muchísimo en Kabbalah. Entonces ahora los mundos de los Parsub que están abajo, en los mundos inferiores, conocidos como mundos de Bia, ahora esos Parsub tienen que elevarse, esas vasijas, elevarse hacia la Atzilut para recibir esa luz, sí, que está ahí, ¿verdad? Entonces, de esa manera se crean dos barreras, la del Simsum Aleph y la segunda, Simsum Bet, sí, que permite la luz nada más hasta el Atzilut. Y acuérdense que nosotros estamos en el mundo de Asia, ahorita vamos a ver cómo podemos elevarnos hasta el Atzilut para recibir esa luz. Bueno, no sé si vamos bien, a ver si tienen alguna pregunta. Todo esto tiene que ver pues con el concepto de la creación, de cómo se inició la creación y así es como empieza el Zohar. Nos enseña cómo fuimos creados, cómo fueron creadas todas estas dimensiones donde podemos existir y desarrollarnos, ¿verdad? Ok, entonces vamos bien. Ok. A mí me gustaría hacer una pregunta, perdón. Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, he estado leyendo el libro de Elena Blavatsky de la doctrina secreta y yo sé que todos podemos tener diferentes opiniones respecto a esto, pero quisiera saber si también la Cábala aborda este tema. En el libro menciona que nuestro mundo vive en una como 3D, la tercera dimensión, porque somos como una ilusión de lo que es el mundo real. Por eso dice que vivimos en el Maya, en Maya. Sí. Entonces, quisiera saber si la Cábala plantea esta misma idea de que en el mundo en el que habitamos es una ilusión, como un holograma de un segundo o un primer mundo, que ese sí es el real y este no es real. No sé si No, quedó sí, clara mi pregunta. Gracias. sí, está muy clara. Mira, para eso, mira, vamos a movernos a otra lámina, ¿eh? El tema está muy extenso. Siento que no. Bueno, vamos a tratar de verlo todo, ¿eh? Miren, en esta lámina, vemos toda la extensión de la creación, toda. Y hacia el lado derecho, bueno, para que se entienda mejor, arriba ya tenemos a Adam Kadmon y vemos 3 parsubs de Adam Kadmon. Luego en el mundo de Atzilut ya dijimos que es el que sigue hacia abajo, ¿verdad? Hay 5 parsubs, aquí los tenemos. Atik, Airampin, no tenemos Aba, Aima, Seirampin y Nubka, son 5. 5 parsubs, no abarcan más, dentro de las 5 dimensiones. Bueno, en general, esta es toda la creación, ¿sí? Entonces, tenemos arriba a Adam Kadmon con sus parsub, luego el mundo de Atzilut, la dimensión de Atzilut con sus 5 parsub, luego tenemos la dimensión de Beria, Yetzirah y Asia, son en total, ¿sí? Y si nos vamos hacia el lado derecho, vemos este parsub, aquí lo marco con la flechita, es el parsub de Adán, el primer hombre,
que se conoce en hebreo como Adam Harishon, es el primer hombre. Entonces, fíjense cómo el primer hombre fue creado, Adán fue creado dentro de la Atzilut. Miren, ven la línea del Parsá, aquí dice Parsá, esa línea cruza el Parsú de Adam Harishon, está dentro de la Atzilut. Todos nosotros como seres humanos estamos dentro de la Atzilut. ¿Ok? Pero cuando Adán pecó, cayó. Entonces es el paso que está más al lado derecho, el último. Cayó Adán hacia abajo en la parte más inferior, donde están la parte más egoísta, ¿verdad? Las vasijas de egoísmo. Pero fuimos creados, tenemos la luz de la Atzilut. Entonces, en estas dos dimensiones de arriba, Adam Kadmon y Atzilut son parte del Ein Sof. Es lo real, lo que existe, es el mundo de la eternidad, lo que no cambia. Y del Parsá hacia abajo, los mundos de Bia hacia abajo, del Atzilut, es lo que siempre está cambiando. Sí, con ciclos, como conocemos la vida, se da en ciclos, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que vivimos en un mundo maya, que no es real, porque lo real está arriba, está en el Atzilut y en Adam Kadmon, que son parte del Ein Sof. Ese es lo real. ¿Sí me explico? Entonces, sin embargo, nosotros sí tenemos la capacidad de existir en ese mundo, en el de Atzilut, porque aquí vemos cómo Adam Harishon fue creado dentro del Atzilut, de lo que es real. ¿Sí me explico? Caímos, bueno, pues, pero todavía estamos conectados ahí arriba. Pero nuestra conciencia no nos permite, no tenemos la conciencia de esos mundos eternos. Ahora, en una ocasión ya hablamos de que el alma se manifiesta en 3 estados. De hecho, cuando fuimos creados, así como Adam Harishon, aquí dentro del Atzilut, fuimos creados tanto dijimos que tanto en lo pasado como en lo futuro, o sea, fuimos creados completos, ¿sí? O sea, fuimos creados y al mismo tiempo ya terminamos nuestro proceso de creación. A ver, eso ya lo hablamos antes. Sin embargo, en la parte intermedia entre el primer estado, que es el de la creación, y el tercero, que es el de la perfección, el futuro, digamos, hacia donde vamos a perfeccionarnos. Esos dos ya están hechos. Nuestro pasado, nuestro inicio y nuestro final, ya están al mismo tiempo, porque en esa dimensión no hay tiempo. Todo está así, todo se da en el mismo momento. Entonces estamos viendo la parte intermedia, que es el segundo estado del alma, en los mundos inferiores, que no es real, ¿no? Es maya, porque lo que es real está arriba, está en Atzilut, pero nosotros estamos en el mundo de Asia, donde hay materia, donde hay ciclos de vida. Sí, me explico. Entonces, lo que dice Blavatsky es correcto, o sea, vivimos un mundo maya de ilusión, porque nosotros ya terminamos, ya estamos completos, ya estamos formados, no necesitamos nada. Pero pues nos dejan vivir esta ilusión y es bonita y aquí estamos. Y poco a poco vamos avanzando en conciencia hasta llegar a esos niveles de Atzilut y Adam Kadmon, ¿verdad? Que viene siendo, esos niveles es cuando llegamos a la conciencia crística, 7º grado, cuando cruzamos ese Parsá y entramos al Atzilut. Cuando llegamos al 7º grado de Sadhguru. Entonces ya la conciencia crística, la conciencia del Buda, de los grandes maestros, los grandes iniciados, ya están ahí arriba. No sé si me expliqué
Sí, ¿Cómo se llama usted? Yuli, Lili, Yuli. Julie. Ajá, Ah, sí quedó bastante claro. Ya, muchísimas gracias, le agradezco. ok, vámonos para atrás. No, siento que no vamos a poder terminar esto, está muy, muy extenso. A ver, ¿dónde andábamos aquí? No, sí. Bueno, entonces aquí hablamos de que hay un estado pequeño, que es cuando eh, estamos viviendo esos mundos inferiores, ¿sí? Es conocido como estado pequeño porque no tenemos esa luz. Ya dijimos que desde el Parsá, de la Atzilut hacia abajo, no hay luz, no pasa la luz. Es conocido como estado de Kadnut, estado pequeño, ¿verdad? Y aquí habla de lo mismo, el mismo concepto del Kadnut, ¿verdad? Vamos avanzando un poquito porque ya hemos hablado de lo mismo, ¿sí? Ahora lo interesante es cómo salir de ese estado pequeño, cómo elevarnos para llegar al estado de adulto. Y aquí vemos otra vez que de hecho nuestro Parsuf, como seres humanos, este, recibimos la luz de Nefesh y Ruach. O sea, nuestra vasija sí tiene esas dos luces, Nefesh y Ruach, pero las que están arriba todavía no las eh, forman parte de nuestra alma, pero no estamos conscientes de ello, de la luz de Neshama, Hayá y Ejida. Además, tenemos que hacernos conscientes de Nefesh, de la luz de Nefesh. Ya la tenemos, pero hay que estar más conscientes, que es la luz el nivel de, como hemos dicho, de la energía, de esa fuerza superior que mueve todo, ¿sí? En el universo. Hay una fuerza, esa fuerza utiliza energía para mover todo en el universo, así como dentro de nuestro cuerpo también. Todo se está moviendo, pero ahí tiene que haber una fuerza que mueva eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay una fuerza superior que mueve todo. No es que nosotros no movemos a los mundos, a las galaxias, ¿verdad? Las estrellas. Hay una fuerza mayor y hay que estar conscientes. En Nefesh y Ruach es la parte emocional donde todos tenemos emociones y a veces somos amorosos, a veces entramos en ira, varían las emociones, ese es Ruach. Y la de arriba ya es Neshama, es el amor ya más inteligente, eh, más consciente. Bueno, entonces, de hecho, ya manejamos Nefesh y Ruach. Ahora hay que hacer la maestría en Nefesh y Ruach para pasar a Neshama. ¿Ok? Y aquí lo vemos otra vez en la figura, ya de otro modo, como esas luces van entrando a la vasija y ya tenemos a Nefesh y a Ruach otra vez, ahí las vemos en la figura. Así nos vamos más rapidito, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver que de acuerdo a las luces, está todo ahí en el texto, ¿verdad? Pero aquí vemos cómo se forma la palabra Elohim del lado derecho, ¿sí? Dándole una letra a cada uno de los 5 partes del árbol de la vida, ¿sí? Entonces, a Keter le damos la letra Mem por su valor, que es la letra M, ¿verdad? En Jogma correspondería a la Yud, que es el nombre de Dios, como lo conocemos, Yud, Hei. No, perdón, mejor déjenme leer mejor el texto para que me quede más claro.
Aquí vamos a ver cómo se deriva pues el nombre del Dios creador. Ya hemos dicho que hay un Dios no manifestado del Ein Sof y hay un Dios manifestado que es el creador de todo y es conocido como Elohim, que lo leemos aquí las letras del lado derecho, ¿verdad? De la figura derecha, de abajo hacia arriba, Elohim, que vienen esas letras vienen de las mismas sefirot del árbol de la vida. Entonces aquí vemos, dice, en tal estado, el grado de, o parsub, es denominado pequeño, como dijimos, cuando no, las luces todavía no entran todas. Y en él, las sefirot Keter y Jogma contienen únicamente la luz de Nefesh y Ruach, como está aquí en la figura. Pues las sefirot, Binah, Seir, Pinim, Malhun están por debajo del Parsá y no reciben la luz. La Parsá impide la expansión de la luz por debajo de ella. Las sefirot Keter, Jogma y Binah, Seir, Pinim, Malhut se designa con las siguientes letras, como vemos aquí en la figura. Estas letras en orden inverso forman el nombre del creador Elohim, en el que G, ya vimos que este concepto de G son las sefirot que sí reciben luz, es igual a la letra Mem, o las letras más bien. La parte G son las letras Mem más la Yud, que forman el vocablo IM, que se lee al revés, Mi, M-I. Y Ahab, este concepto son las otras sefirot, las de Binah hacia abajo, que no reciben luz, entonces tenemos dos conceptos, el concepto de G, eso ya lo habíamos dicho antes, el concepto de G, que son Keter y Jogma, que sí reciben la luz, estas comprenden la letra Mem y la Yud, formando el vocablo MI. Y luego tenemos el concepto de Ahab, que son las de Binah para abajo, que comprenden la letra Aleph, la Lamed y la Hei, formando el vocablo L. Entonces unimos estos dos vocablos y se forma Elohim, que es el nombre que se le da al Dios creador, como les digo, que corresponde a Binah, a la dimensión del mundo de la creación, de Yetzirah. Entonces es para ver de dónde viene ese nombre de Elohim. ¿Okay? Hay que recordar nada más ese concepto de Elohim, que es ese Dios que está en la Biblia, ahí está escrito. Al principio Elohim creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahora, en esta lámina, así rapidito, ya hemos hablado de este concepto de que vemos en la gráfica que a través del tiempo el ser humano ha venido desarrollando un punto que tenemos todos en el corazón. Ese punto es una parte espiritual, es la parte altruista que nos impulsa a ser altruistas, a servir, a dar. Pero el hombre lo ha venido desarrollando la humanidad poco a poco. Miren cómo empezó hace 40,000 años. El hombre primitivo, pues no tenía ni necesidad de nada, nada más de comer y dormir, ¿verdad? El reproducirse. Posteriormente, en el siglo I, fíjense bien, o a lo mejor un poquito antes, se desarrolló el deseo del dinero, de lo material, ¿sí? Tuvieron que pasar 40,000 años viviendo en las cavernas, el hombre, para que se desarrollara un deseo nuevo. Y así ese punto en el corazón va como que va creciendo. Y luego vemos que en el siglo XVI se desarrolló el deseo por el poder, la fama, el honor, por tantas guerras y conquistas que hubo en ese tiempo, ¿no? Y así va creciendo ese punto. Y luego ya en el siglo XX, fíjense que cambió. Ahora el deseo es de conocimiento. En el siglo XX, ahora siglo XXI, el deseo es el de saber, el deseo de acuario, en el acuario. Entonces la humanidad ha pasado por esas etapas, por el deseo primario de comida, dónde dormir
reproducirse, luego por lo que es el bienes materiales, el poder, la fama y el honor, luego el conocimiento, y luego ¿qué más qué hay más allá del conocimiento? ¿Qué más podemos desear? Ya tenemos lo elemental, la comida, casa, sexo, ya tenemos dinero, ya tenemos poder, fama, honor, ya tenemos conocimiento. ¿Qué más podemos aspirar? Entonces ahí se crea un vacío, lo vamos a ver un poquito más adelante, que se crea un vacío en la existencia del ser, y entonces el ser se pregunta, bueno, si ya tengo todo eso y no me llena, no me complace en su totalidad, ¿a qué más puedo aspirar? Y es cuando se despierta ese punto en el corazón y se crea ese deseo espiritual. ¿Okay? Y eso ha venido desarrollándose poco a poco en la humanidad, y actualmente cada uno de nosotros podemos decir que ya tenemos desarrollado ese deseo espiritual, que ya no nos importa tanto, que todo es importante, todo es bueno, el dinero y la fama y el poder y el conocimiento y todo eso, ¿verdad? Pero no es lo que realmente nos va a dar ese acercamiento hacia Dios. ¿Ok? Y ahora cambiamos de tema. El estado de Gadlut, el estado adulto, grande, el estado grande. Entonces, el estado pequeño es cuando no tenemos luces. Si tenemos poquita luz, bueno, pues seguimos estando en el pequeño. Ahora, el estado grande es cuando ya nos llenamos de luz, como lo vimos aquí. Bueno, pues vean que es como una escalerita, ¿verdad? Es una escalerita que nos lleva hasta el fondo, hacia abajo, en la parte más egoísta que se conoce como las clipot. Y el ser humano caímos, la humanidad caímos, es en esa parte inferior, egoísta. Ahora tenemos que subir la escalerita, ¿sí? Que de hecho es nuestro origen, ahí fuimos formados en ese mundo de Atzilut. ¿Cómo vamos a subir la escalerita? Eso es a donde quiero llegar ya para tener ya un concepto general. Bueno, aquí vemos la misma imagen. Ok. Vámonos más adelante. Aquí vamos a ver ascenso del inferior al superior. ¿Cómo vamos a ascender de lo inferior a lo superior? ¿Cómo le vamos a hacer? Y bueno, pues ya tenemos una idea de los que están en la red GFU, ¿verdad? Ya tenemos una idea de cómo vamos a subir. Muy bien, en términos generales, aquí está todo escrito. Lo que va a pasar es que cuando el ser humano que se encuentra abajo, cuando un ser humano le pide a Dios, cuando ya se dio cuenta de que más allá del conocimiento, pues ya no encuentra nada, ya tiene mucho conocimiento, sabe mucho, pero no encuentra esa felicidad, esa paz interna. Entonces, cuando se da cuenta de eso y le pide a Dios que lo ayude, porque no, pues ya no puede salir de ese nivel en que está existencial. Por ejemplo, hace poco leí sobre un gran escritor que tal vez lo conozcan ustedes, León Tolstoy. Fue un gran escritor ruso que escribió La Guerra y la Paz. Y él era de familia rica, siempre fue rico. Y escribió obras grandes, muy bonitas, ¿no? Con mucha filosofía. Era La Guerra y la Paz, esa me gustó mucho a mí. Bueno, dice que cayó en una crisis ya al final de la parte adulta de su vida, cayó en una crisis existencial, que no hallaba el sentido de la vida, no lo encontraba. Tenía todo, fama, tenía dinero, mucha inteligencia, escritor, filósofo. Entonces, cuando eso sucede, hay un vacío ahí, que se crea ese vacío casi deliberadamente para que uno busque llenar ese vacío. ¿Y cómo vamos a llenar ese vacío?
Entonces, la forma que se va a llenar es conectándonos con esos mundos superiores. Pero ¿cómo nos vamos a conectar con esos mundos superiores? Aquí les puse esta figura como los mundos están entrelazados uno con el otro, todos están conectados. Si estamos abajo, bueno, pues en la más inferior, que es Malhut, fíjense cómo la cabeza de Keter de Malhut está dentro de Seiranpin. O sea, el Keter corresponde al Tiferet de Seiranpin, el Keter de Malhut. Y luego el Keter de Seiranpin corresponde al Tiferet de Binah, el árbol de la vida de Binah. Y así el Keter de Binah, que está aquí, el Keter de Binah, que está en el centro, corresponde al Tiferet de Juma. Aquí nada más hay 4 mundos, no está Adam Kadmon arriba. Sí, están entrelazados, ¿verdad? Conectados uno con el otro. Pero ¿por qué no baja la luz si estamos conectados? ¿Por qué no llega la luz para abajo? ¿No? Entonces tenemos que subir. La luz ahí está. Pero si no subimos, pues no la alcanzamos. Y para subir, tenemos que trabajar en el deseo de dar, en el servicio, en usar esa luz para ayudar, para servir a la humanidad. Sí. Pero de hecho, la forma en que vamos a conectarnos con los mundos superiores, ya que le pedimos al Creador la luz, esa luz va a llegar. ¿Cómo nos va a llegar la luz de arriba? Ya la estamos pidiendo. Vamos a orar, vamos a la iglesia, a un templo, vamos a meditar, vamos a hacer nuestra antenaje, vamos a la ceremonia cósmica con los maestros y le pedimos, oramos y le pedimos a Dios. Entonces esa luz va a llegar a través, viene de arriba, de Adam Kadmon, va a llegar a través de un maestro. Entonces nos vamos a considerar discípulos. Y como dice el dicho, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Entonces, esa luz nos va a llegar a través de un maestro. En este caso, pues ya conocemos varios maestros, gurús, conocemos maestros Satarhat, Satchela y Satarhat también, ¿verdad? Tenemos varios. Entonces, ellos nos van a traer la luz. Entonces, ahorita estamos en una era muy afortunada porque tenemos, ya el árbol de la vida está lleno y tenemos maestros de niveles superiores que nos traen esa luz. ¿Sí me explico? Entonces es la forma en que vamos a recibir la luz, no nos va a llegar así del cielo. Aunque se dice que Buda sí, él fue un iluminado. Buda se dice que no tuvo un maestro, que no tuvo quien le enseñara. Él duraba años en meditación ahí en un bosque, ahí sentado meditando, hasta que le llegó la luz, la iluminación. Solita le llegó, ¿eh? Es un ejemplo, es algo único. Los demás sí han tenido su maestro. Vamos a decir que Jesucristo, pues los esenios, se dice que se educó con los esenios desde la infancia, ¿no? Desde la juventud estuvo con los esenios. Y así cada quien ha tenido su maestro. Entonces, esa luz nos va a llegar a través de los maestros. Y es bueno tener un maestro vivo de carne y hueso que lo podamos ver. Así de sencillo. Bueno, no es tan sencillo, ¿verdad? Pero porque yo no tengo aquí un maestro, yo estoy lejos. De hecho, ese es el punto que dicen los maestros, que cómo llegar a la humanidad, cómo un maestro puede llegar a todo el mundo. Bueno, pues sí se puede, ya tenemos medios desde las redes sociales y todo eso, ¿verdad? Que sí, un maestro puede llegar a millones de gente. Entonces, ahí está la clave. Primero tenemos que pedir la ayuda de Dios.
o más atrás, primero tenemos, perdón, un poquito de agua. Sí, lo primerito que está en la parte inferior del árbol de la vida, en la línea que conecta de Malhut a Yesod, corresponde a Júpiter, es primero que nada la fe. Tener fe en que hay algo más allá que nos puede ayudar. Si no hay fe, no hay nada. No hay nada. Primero la fe y luego a través de la fe pedir la ayuda y esta va a llegar en la medida que uno, uno mismo se va ayudando, ¿verdad? Perdón. Ya sea en la medida que uno se acerca a los maestros y en la medida que uno haga las disciplinas que los maestros nos ponen, ¿verdad? Bueno, pues esa es, entonces la luz no va a llegar solita, como a Buda, no nos va a llegar así. Tenemos que buscarla y ahí está la luz, nada más hay que ir a agarrarla. Ya sabemos dónde está con los maestros. Están los libros sagrados también, claro que sí. Está en la Biblia, en el Corán, en el, qué sé yo, el Bhagavad Gita. Ahí está, ¿verdad? Y así sabemos que esa luz viene de Ab y Sag, ¿sí? Ab corresponde a Jogma, que es la sabiduría, y Sag es la misericordia divina. De ahí llega la luz hacia abajo. Muy bien. Y así, bueno, estas ya son láminas adicionales que les puse. El que quiera verlas, ahí están, para entender un poquito más sobre este tema. Y ya terminamos. Entonces, sé lo que quería yo terminar para cuando tenga tiempo, vean estas láminas. Cómo está, hay divisiones ahí de los mundos. Aquí vemos del lado derecho como la parte superior es el creador, el mundo de Adam Kadmon, ¿sí? Y así se van creando las dimensiones como ven ahí y como hay ese parsá que divide al mundo de Atzilut en Ge y Ahab, pues esos conceptos que dijimos. Ge son las vasijas de otorgamiento y Ahab las vasijas o sefirot de recepción. Y ese parsá, sí, fíjense cómo el mundo de Bería está dentro del mundo de Atzilut, pero no cruza el parsá de Atzilut. Y así hacia abajo, ¿verdad? Son láminas extras que les puse ahí. Y aquí vemos ya el fin de la presentación y la bibliografía, como les digo, si buscan el libro, es El Zohar, conocido como Anotaciones. El título es El Zohar, pero para que sea el mismo, tiene que decir abajo Anotaciones al comentario de Yehuda Ashlag. Es el cabalista que hizo la interpretación al Zohar en el siglo pasado. ¿Ok? Vamos a quitar ya la pantalla. Una pregunta, Roberto. ¿La Torá es parte del Zohar o es el equivalente? Porque yo sé que la Torá pues es el Pentateuco, los 5 libros sagrados del Antiguo Testamento, pues, ¿verdad? Bueno, Pero mira, el Zohar, bueno, para empezar, la Torá se escribió primero en el tiempo de Moisés, ¿verdad? Moisés. Él sí. recibió la Torá ahí en el monte Sinaí, 2000 años antes de Jesucristo, ¿no? Y el Zohar fue escrito en el tiempo de Jesucristo, 2000 años después. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces el Zohar lo que hace es una interpretación a la Torah. ¿Okay? Bien, bien.
Sí, yo tenía esa duda. Muy Pensé bien. que era más antiguo, que el Zohar fuera un libro sagrado, más antiguo que la Torá, porque la Torá pues es el Pentateuco, pues el Génesis, pues los 5 libros sagrados, ¿verdad? Sí, muy bien, qué bueno que Ok. me sacaste de esa duda. Gracias. Sí, sí, bueno, de nada, Jorge. Bueno, pues como ven, así vamos avanzando poco a poquito. Ahí está todo el material. Y siempre vamos a estar hablando de estos conceptos para que nos vayan recordando al que le gusta en realidad profundizarse en este tema. Vamos a ir, y no es mucho, nomás es los conceptos de las palabras que se usan en hebreo, ¿verdad? Saber su significado. Yo lo que hacía era, si veía una palabra que no entendía, pues la buscaba ahí en Google, ¿verdad? Traducía del hebreo al español para ver el significado. Pero eso es más que nada que a veces se dificulta un poquito por los conceptos en hebreo que hay que memorizar. Pero de ahí afuera todo es muy, se puede manejar muy bien, aplicarlo más que nada a uno mismo, a su persona, ¿verdad? Esa es la idea y ver en qué manera nos es útil todo este conocimiento. Y así poco a poco vamos a ir avanzando. Es un estudio muy largo, pero también tienen otros maestros. Ahí está también el maestro Leopoldo, el maestro, ¿cómo se llama? Wilfrido. Fredo. Wilfrido, que tocan temas diferentes para abarcar otros temas. Otra pregunta tonta. Sí, adelante. Respecto al hebreo, la diferencia con el arameo. Oh, sí, las diferencias, pues son dos idiomas diferentes, Jorge. Son completamente diferentes, que se hablaban en esa época de Jesucristo. Y ya hemos comentado que cuando Jesucristo llegó a predicar a Jerusalén, él hablaba en arameo. Y también se usaba el griego en esa época, también el griego, pero se enfocaba en arameo. Y ya lo hemos dicho que el Zohar fue escrito en arameo, y por la razón de que el hebreo es un idioma que los ángeles conocen, que pueden entender ellos. Entonces, ya hemos dicho que hay ángeles buenos y ángeles malos. Entonces, para no causar un daño, Jesucristo hablaba en arameo para que los ángeles no manejaran la situación de una manera al revés, ¿no? Negativa. Así es, y por eso fue escrito en arameo también el Zohar. Gracias. Bueno, no sé si alguien quisiera, antes de que terminemos, comentar algo al respecto. ¿Qué es lo que les pareció interesante de la plática? Y ya ven, hizo una pregunta muy buena esta Judy, se llama Judy, se me va el nombre. Lily o Judy, se me va el nombre de ella. Yuri. Judy. Hizo una Julie. pregunta muy... Julie. Hizo una pregunta muy buena. ¿Se acuerdan de qué fue cómo fue el comentario ahí? Sí, De que, del de que libro sí de... vivimos una ilusión, vivimos una vida maya, ilusoria. ¿Quién me puede decir por qué? A ver, de acuerdo a lo que estudiamos ahorita, ¿por qué vivimos en un mundo de ilusión? De lo que dijimos ahí con Judy. Sí. Pues ¿Alguien se acuerda? sí, más que nada es una ilusión vivimos porque eh, el ego lo manejamos todavía sin depurarlo, lo manejamos como una cortina y como por ejemplo si hablamos de la, de la, del tarot. El tarot, por ejemplo, el arcano del diablo, pues lo único que le interesa egoístamente es el dinero, el poder y el sexo. Y ya lo veías incluso hace un rato ahí, ¿verdad? Que la regeneración. Entonces realmente vivimos en esa ilusión, en algo incierto. Sí que no estamos seguros de lo que estamos
viviendo, no hemos encontrado el camino de la evolución, el camino de la trascendencia. Entonces, pues nada más vamos dando bandazos Así hacia... es. Bueno, así es. Entonces, vivimos una ilusión porque tenemos la libertad de vivirla. Si nos dieron la libertad de vivir la vida como uno quiera, pero la guía ahí está en la Torah, pero esa guía pues no nos ha llegado a todos, ¿verdad? Entonces, como dijimos, nosotros fuimos creados con esa capacidad de ser perfectos y ya lo somos, pero no nos damos cuenta. Sí, adelante, aquí tenemos a Silvia, que es GACPA, ¿verdad? Segundo grado. Silvia, adelante. Hermana Silvia. Buenas noches. Buenas Sí, noches. yo creo que cuando hablamos de por qué vivimos en una ilusión es porque sabemos que tenemos un libre albedrío, pero en realidad no lo usamos. No usamos ningún libre albedrío hasta que no rompemos con la ignorancia que tenemos. Esa oscuridad que la ignorancia sobre las leyes, sobre los principios que rigen el universo, esa ignorancia sobre cómo se manifiesta la divinidad en el universo, nos hace estar totalmente esclavizados. Y esa es la ilusión que tenemos. Creemos ser libres, pero no lo somos. Estamos atados a condiciones totalmente mundanas, profanas, y nos hacemos infelices, atados a todas esas condiciones que son, yo lo digo de esta manera, de la nariz para afuera. Así es. Cuando empezamos Perfecto. a darnos cuenta de que de la nariz para adentro No, tenemos una realidad totalmente diferente, cuando empezamos a vernos, a autoconocernos, ahí empieza un pequeño caminito, unos primeros pasitos que nos llevan a entender esos principios de los que nos habla el Kybalión, esas leyes que gobiernan al universo y que son la forma en que Dios se manifiesta, esa forma en que Él nos hace partícipes de su creación. así es. Muchas gracias. Sí, bueno, no, perdón. Perdón. Bueno, de mi punto de vista, yo creo que vivimos en una ilusión porque la vida, valga la redundancia, la vivimos de acuerdo a la forma en la que percibimos, a la percepción que tenemos de la vida. ¿Sí? La percepción que yo tengo puede ser diferente a la de ustedes, cada uno de ustedes. Pero sin embargo, yo creo que la mía es la buena. Perdón. Yo creo que mi percepción es la correcta. Pero entonces no me doy cuenta, si estoy equivocado no me doy cuenta. Y la sigo viviendo así como yo la veo, como yo la percibo. Y esa es la ilusión. Bueno, así lo veo yo. Es la parte ilusoria de la vida, que vivimos una vida que no es. Sin embargo, estamos convencidos que así es la vida, porque así la percibimos, ¿verdad? Pero cada quien la percibe diferente. Bueno, sí existe una verdad, pero esa verdad única está fraccionada, como ya hemos dicho, ¿no? Tenemos un pedacito de esa verdad absoluta. Cada uno de nosotros vamos acercándonos a esa verdad en pedacitos. Y si nos juntamos y compartimos un pedacito cada quien con el otro, a lo mejor llegamos algún día a armar ese rompecabezas, ¿verdad? Bueno,
¿Algún comentario? ¿Alguien más que quisiera comentar algo antes de irnos? Me quedé maravillada con lo que dijo usted, que los ángeles y demonios solamente entienden el hebreo. Ujú. Yo siempre pensé que nos podían entender en todo momento. Está muy interesante ese tema. Sí, de hecho se recomienda pedirle a los arcángeles. Son 3 nada más, hay 4, ¿verdad? Bueno, hay muchos, pero se recomienda pedirle al arcángel Miguel, al arcángel, es el más cercano a Dios, el arcángel Miguel, es el preferido de Dios, al arcángel Gabriel y el arcángel Rafael. Rafael es el de la sanación, es el que nos va a curar. Ellos sí nos entienden, Eloisa, ellos sí, Dios también nos entiende, pero estos arcángeles también. Y no se recomienda a otros más que a estos como te digo, esos 4 ahí los están en el tarot, en la carta del mundo, son 4. Entonces los ángeles, de hecho, no sabemos ni quiénes son o cómo se llaman. Y los arcángeles sí tienen un nombre, ¿verdad? Ahora, habrá personas, sí, de hecho, sí hay personas que sí se conectan con ciertos ángeles y saben la manera, yo no sé. Y hay ciertos diagramas o fórmulas, digámoslo así, fórmulas para conectarse con los ángeles. Pero es algo que no es común, pero no es del dominio público. Pero sí, los arcángeles se lo hizo. Vamos a pedirle a Dios y a los arcángeles, ¿verdad? Muchas gracias. Sí. Eh, Hermana Pilar, ¿no quisiera compartir algo, algo que le haya llamado la atención de todo esto que hablamos ahora? Bueno, pues la verdad todo me llama la atención. Estaba pensando que sí, justamente estamos viviendo como en un mundo de ilusión. Decían que era por ahí la Matrix, pero realmente, pues esta parte de la que vivimos aquí con la dimensión, en la dimensión de Malhut, se dice en la Cábala que es el 1% y el 99% es lo que aspiramos a alcanzar en pues llegar a Dios, ¿no? A la divinidad. Y esto que es el mundo ilusorio es el 1%, nada más. Pero la realidad, la verdadera realidad, que es la comunión o el acercamiento a Dios, pues no lo conocemos, no lo conocemos. Pero por eso estamos aquí aprendiendo, conociendo, acercándonos mediante estas herramientas y que pues amablemente nos comparte. Roberto, gracias. Muy bien, exactamente. Sí, muchas gracias por su comentario. Y bueno, pues ahí estamos. Eh, el maestro de la Ferrier enseña si han visto alguna vez el tema del gran arcano, está en los grandes mensajes. Ahí vamos a ver que hay un orden en el que vamos evolucionando de abajo hacia arriba, que van de acuerdo a los signos fijos de la astrología, que los tenemos en la cruz, ¿verdad? Acuario, perdón, Acuario, Tauro, Leo y Escorpio. En ese orden lo enseña el maestro, ¿sí? Entonces, tomamos la espada que está en el símbolo del gran arcano con el signo de Acuario, que es lo intelectual, el saber. Entonces, primero tenemos que saber, tenemos que saturarnos de conocimiento. Eso es lo primerito. Salir de la ignorancia. Y luego
sigue Tauro hacia arriba, en esa espada que cruza el gran arcano. En Tauro tomamos la fuerza del, que es el querer. Esa es su palabra clave de Tauro, es querer. Yo quiero. Entonces hay que desarrollar el deseo de querer. Yo quiero quiero cambiar mi vida para bien, usando todo eso que aprendí de Acuario, de lo intelectual. Todo lo que he aprendido intelectualmente, ahora yo quiero usarlo. Realmente quiero para hacer un cambio en mi vida, para bien. Si no hay ese deseo de querer hacer algo, no, pues no se hace nada. Entonces, una vez que ya tenemos el deseo de cambiar, ya quiero yo hacer un cambio, entonces lo ponemos en práctica, que es con Leo, osar. Lo voy a poner, aunque me equivoque, aunque tenga tropiezos, no le hace, pero yo voy a practicar lo que aprendí en Acuario. Esa parte intelectual la voy a poner en práctica, a ver qué pasa. Y ya que lo practicamos, viene la conciencia automáticamente. La conciencia se desarrolla de la experiencia de lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, cuando ya desarrollamos esa conciencia que se da automáticamente, llegamos al nivel de Escorpio, donde hay que callar. El Escorpio va a callar. ¿Por qué tiene que callar? Acuérdense que son las palabras claves de estos signos. Acuario con el saber, luego Tauro con el querer, Leo con el osar y Escorpio con el callar. ¿Por qué vamos a callar? Porque ahora vamos a enseñar, diciéndolo, por decirlo así, lo que ya sabemos, esa conciencia que adquirimos en Leo. Se lo voy a enseñar a los demás, pero no con palabras, sino con mi ejemplo, con mi conducta, con mis actos. Así voy a enseñar, no con la palabra, que ese es el Escorpio, por eso se da ese axioma de callar, ¿verdad? Y así en ese orden. Primero el conocimiento, luego desarrollar ese deseo de querer hacer un cambio en mi vida, en su vida. Luego poner en práctica todo lo que las teorías y ya después callar. Bueno, y eso estamos aquí, estamos en la dimensión de Acuario, estamos estudiando para en un momento dado poner en práctica, ¿verdad? Lo que estamos aquí estudiando. Sí, bueno, ¿algún comentario? ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Ya para retirarnos. Bueno, entonces, si les parece bien, nos ponemos de pie para cerrar ya los trabajos. Y con nuestro saludo tradicional, cerramos los trabajos de este Centro de Estudios de Kabbalah por la Gran Fraternidad Universal, PAX. Pax. Muy bien, déjenme, entonces voy a ya apagar la grabación.